Gracias por la presencia de cada uno. Dios es bueno y fiel. Y quiero que vayamos a la palabra del Señor. Y le invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan, el capítulo 14. Vamos a leer allí, introduciendo el tema de esta mañana. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1 al 6. Ese tema es palabra del corazón de Dios a tu corazón y a mi corazón. Dios nos dice a cada uno: no te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Leemos la palabra del Señor, que dice así, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1 al 6. No se turbe vuestro corazón, no se turbe, no esté afligido, no tenga temor, no se angustie. No esté ansioso. Creed en Dios, la llave. Creed en Dios. Aplica tu fe en el lugar correcto. Creed también en mí, dice Jesús. De tal manera estaba señalando que Él mismo es Dios. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Moradas eternas. La casa del Padre en ese lugar de hermosura inigualable, en donde los tesoros están perfectamente guardados, porque allí no alcanza la polilla ni el orín puede corromper. Pues allí el tesoro que Dios ha depositado en el corazón del hombre tiene todo de parte del cielo para manifestar bendición hasta que sobreabunde. Y Señor nos hace partícipe de esa bendición en esta vida, como un anticipo de aquello que aún en la eternidad será manifestado en gloria. Voy a preparar lugar para vosotros, dice el Señor. Y si me voy, versículo 3, y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez. Jesús en aquel tiempo estaba anunciando a los discípulos que Él vuelve. Ciertamente iba a regresar al Padre, pero volveré. Vendré otra vez y os tomaré conmigo. Los voy a levantar para que donde yo estoy, dice el Señor, allí estéis también vosotros. Y entonces el Señor le dice, versículo 4, y conocéis el camino a donde voy. Y aparece allí un personaje que siempre era lento para actuar en fe. Siempre había alguna duda que lo retenía en el camino. Y entonces, versículo 5, Tomás le dijo, Señor, si no sabemos, no conocemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Una reflexión lógica, natural. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aleluya.
Pero el texto clave en este pasaje es: yo soy el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino. Allí arranca todo. Esta declaración de Jesús forma parte de una amplia enseñanza que Él realizó en las horas previas de su crucifixión. Desde el capítulo 13, 14, 15, 16, son las horas previas de su crucifixión. Y las ocupó intensamente para derramar en el corazón de los discípulos la biblioteca de la sabiduría de Dios, habiendo alumbrado así sus corazones para que tengan el testimonio del consejo del Padre, el cual viene para edificar nuestra vida y afirmarnos y fortalecernos en esa fe en la cual podemos avanzar con seguridad hacia la meta que es Cristo Jesús, esperanza de gloria. Pero esta declaración forma parte de una amplia enseñanza de Jesús. Como bien lo podemos allí ver en el capítulo 13, enseñanza que incluyó el lavamiento de los pies, para entender qué importante es la humildad. El corazón que más cerca y que más pronto está cerca de Dios es el humilde. Es el humilde. Lavamiento de los pies. También les enseñó la participación de la última Pascua para que pudieran conocer la importancia de la comunión. Y así también les anunció su próxima partida, regresando al Padre, y a través de esta enseñanza le estaba llevando a entender cuán importante es la eternidad con Dios. Pero lo importante para definitivamente entender la razón del tema del mensaje en esta mañana: no te desvíes ni a derecha ni a izquierda, es lo que vino a continuación, capítulo 14. Jesús pudo observar que el anuncio que Él transmitió a los discípulos acerca de su partida lo dejó a ellos en estado de shock, conmovidos. No esperaban ni querían separarse de su maestro. Pero Jesús, que conoce la intimidad de cada uno, entonces trajo esta palabra, animándolos a poner toda su confianza en Dios para vencer el temor. Por eso le dice: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Pero al mismo tiempo los estaba animando a tener completa seguridad de que Dios ya hizo provisión para el futuro. No te preocupes por el mañana, vive el hoy de la mano del Señor. Estas palabras de Jesús en el versículo 1 es un principio espiritual. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. ¿Cuál es el principio espiritual? La confianza en Dios aleja el temor. Y entonces,
Habiendo manifestado Jesús este principio como un sello en sus vidas, a continuación, en los versículos 2 al 4, les habla de la casa del Padre, de moradas eternas. Este es el lugar que Jesús está preparando. Esa es la actividad de Jesús hoy. Por eso es que Él está a la diestra del Padre y al mismo tiempo está intercediendo por sus hermanos. Él es el Hijo unigénito y por la gracia de Dios hemos llegado a ser hijos. Jesús está preparando un lugar y Él quiere que tengas confianza. Él no te va a defraudar. Y Jesús le dice al mismo tiempo que Él, habiendo preparado morada en la casa del Padre, Él mismo en persona, literalmente regresará para buscar a su iglesia. ¿A fin de qué? De llevarla a la casa del Padre. Aleluya. Uno de los discípulos, como bien leímos en su momento, Tomás, le dijo: no sabemos, no conocemos a dónde vas. Tampoco podemos conocer el camino. Y Jesús le dijo, y hoy nos está recordando esto, que es una verdad espiritual inviolable. Ningún hombre la puede quebrantar. Jesús te dice y me dice: yo soy el camino. No hay otra posibilidad para el hombre. Jesús está allí enseñando a todo el que quiera oír y recibir su palabra que no se trata de una opción más, no se trata de un camino cualquiera, no se trata de lo que el hombre piensa, sino se trata del diseño y plan de Dios. Y en ese diseño y plan de Dios, Jesús ha sido establecido por el Padre como el camino, y con toda autoridad Él lo está manifestando a los discípulos. Yo soy el camino. La única posibilidad que tenemos en esta vida de llegar a Dios es Jesús. No hay otra manera. En el Imperio Romano existía en aquel tiempo una red de carreteras muy importante. Recuerden que una de las características de los romanos era construir. A ellos les gustaba construir, edificar. Y una de las cosas que hicieron es asegurarse que el movimiento y el comercio pudiera ser fluido, de tal manera que construyeron innumerables carreteras y todas ellas arrancaban de un punto. Ese punto era la capital del imperio, Roma. De tal manera que se brindaba la posibilidad de que las personas y los bienes pudieran desplazarse de un lugar a otro sin dificultad. Por esa razón es que existe esta frase popular que dice: todos los caminos conducen a Roma. Que en ese tiempo era una realidad dentro de lo que era la vida en el imperio. Esta frase, se dice que
corresponde a una declaración que hizo el emperador Augusto cuando inauguró una estatua y le colocó allí esta frase: todos los caminos conducen a Roma, significando que Roma era el punto de partida de cualquier camino que existiera dentro del imperio. Y si alguno quería llegar a Roma, cualquier camino le servía igual. Esta expresión, todos los caminos conducen a Roma, es un dicho popular que llegó a representar la posibilidad de conseguir el mismo objetivo por distintos caminos. Para no dar lugar a esa interpretación en la búsqueda de cualquier hombre o mujer de acercarse a Dios, Jesús, Él nos dice: yo soy el camino. Si tu vida está en dolor y sufrimiento, si sientes temor, tristeza, vergüenza o amargura, Jesús dice: yo soy el camino para tu salvación, yo puedo darte vida. Si tu vida está en la oscuridad y no puedes ver la salida, Jesús dice: yo soy el camino para enseñarte la verdad y darte la luz a fin de que avances adelante. Si tienes hambre y sed espiritual, Jesús dice: yo soy el camino para que tu vida reciba el bien que te sacia completamente, que te satisface. Si te encuentras afligido y en angustia, lo has intentado todo y nada resultó bueno, Jesús dice: yo soy el camino para que encuentres y tengas verdadera paz. Fuimos creados por Dios para vivir en Él y andar con Él en amistad, deleitándonos en su amor, en su gracia y en su comunión, la cual es la que satisface nuestra vida y nos lleva realmente a disfrutarla en la plenitud por la cual Dios la ha creado. Esto que Dios manifiesta es hecho realidad, como bien hoy lo señalaba Fidel en la meditación que él hacía a lo largo de ese tiempo de adoración. Esto fue hecho realidad y es una verdad presente a causa de la cruz de Jesús, en donde somos reconciliados con Dios. Quizás todavía no estás experimentando todo aquello que Jesús ofrece, mostrándonos el camino, porque quizás todavía te falta dar ese paso de fe e ir a la cruz. Ese paso de fe se da con un corazón humilde y arrepentido, en donde el Señor tiene abundante amor para traer el perdón, limpiarnos de ese pasado que nos sirve y llevarnos a la experiencia de una nueva vida en lo que hay bendición,
paz y alegría. Dios promete en su palabra que a través de la cruz, vida abundante en el poder de la vida eterna es manifestada en Cristo. Y esa vida es la que lo cambia todo. Esa vida es la que borra el pasado. Esa vida es la que trae alegría al presente y nos da un futuro con esperanza. En la cruz, Cristo hizo la reconciliación y por fe en Él confesamos su señorío sobre nuestras vidas. Y es allí, en ese lugar de íntima comunión con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, debemos permanecer creciendo día a día, creciendo en su amor, creciendo en su gracia y fortaleciéndonos en la comunión del Espíritu Santo. En Cristo somos recibidos en la familia de Dios como hijos, y este es un gran privilegio que lo disfrutamos ahora en esta vida en vaso de barro, donde la excelencia del poder está obrando en nuestro interior mediante corazones nuevos. Pero al mismo tiempo necesitamos entender que como hijos tenemos una responsabilidad, porque en Jesucristo somos hechos participantes del plan y propósito que Dios ha establecido para tu vida y para mi vida. Y en eso, a fin de que ese plan sea desarrollado, aunque tenemos una responsabilidad, no somos competentes por nosotros mismos, sino que necesitamos de Dios en todo momento. Necesitamos de Dios a cada instante, desde que nos despertamos, abrimos los ojos, tomamos conciencia de que hay vida, y empezamos a movernos y miramos al Señor para buscar su bendición en ese nuevo día hasta que finaliza. Y aún mientras dormimos, la presencia del Señor es la que garantiza la vida que ha sido revelada en Cristo Jesús, la cual es vida eterna. Somos necesitados de Dios, pues no somos competentes por nosotros mismos. Hay una palabra que el apóstol Pablo declaró. 2 Corintios capítulo 3, versículo 5. Y él dice, hablando de una situación que estaba viviendo la iglesia de Corinto, en donde ellos necesitaban ser edificados en la fe, llevados a la experiencia de conocer y entender el plan y el propósito de Dios para sus vidas. Él les dice, no que seamos suficientes. En otra versión dice, no que seamos competentes. No somos suficientes, no somos competentes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna que contribuya a ese plan procede de nosotros. Pero hay una verdad que es realmente muy importante,
Y Pablo dice, nuestra suficiencia es de Dios. Nuestra suficiencia es de Dios. Por eso Pablo podía decir, por la gracia de Dios soy lo que soy. He trabajado con valor, me he esforzado, pero no he sido yo, ha sido la gracia de Dios conmigo. Por eso Pablo, habiendo declarado estas palabras a los corintios, le dice, somos cartas conocidas y leídas por todos los hombres. Cuando tú y yo miramos a una persona, estamos leyendo la historia de una vida, si la hemos seguido. Somos cartas conocidas y leídas por todos los hombres. Pero para que el plan y el diseño de Dios se cumpla, es necesario que esa carta, esa historia, tu vida y mi vida, sea escrita con el Espíritu de Dios en las tablas del corazón humano. El único que puede escribir la verdadera historia conforme al plan y diseño de Dios para tu vida y mi vida es el Espíritu de Dios. Para esto es importante. Le voy a decir más, es relevante. Le voy a decir más, es trascendente. Va más allá de tu propia historia y de mi propia historia. Para esto es necesario que sigamos el ejemplo de Jesucristo. Por eso Él dijo, yo soy el camino. Por lo tanto, es necesario, es relevante y trascendente que aprendamos a seguir las pisadas del Maestro. ¿Por qué? Porque no somos suficientes, no somos competentes por nosotros mismos. Necesitamos del Señor a cada instante. Él es el que escribe una nueva historia en la cual hay un futuro de gloria. Y cuando aprendemos a seguir las pisadas del Maestro, comprobamos vez tras vez que no podemos ser confundidos ni engañados. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 20 al 22. Hay aquí una enseñanza muy valiosa en el sentido de escribir una nueva historia con la suficiencia que viene de Dios. Y allí el apóstol Pedro dice, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Pues, ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia? ¿Qué mérito hay? Dice, ninguno. ¿Vieron que hay un dicho que dice, sana con gusto no pica, no? Pero el Señor dice, ¿qué mérito hay? Pero si cuando hacéis lo bueno, sufrís por eso y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Aleluya. Y la suficiencia de Dios está disponible porque hay un corazón que anhela alcanzarla, pues sabe que Dios es fiel. Si Él habló, Él tiene el poder para hacerlo y definitivamente lo va a hacer.
Versículo 21, porque para este propósito, esto significa ser bendecido en la gracia de Dios. Para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Si Cristo, el Maestro, el Hijo de Dios, sufrió, ¿por qué no hemos de sufrir nosotros? Él nos dejó ejemplo, mostrándonos que allí, en ese camino, hay provisión del cielo. Y entonces cierra esta definición que da Pedro acerca de seguir las pisadas del Maestro, hablando del testimonio de Cristo. Y dice el versículo 22, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. El ejemplo de Jesucristo nos enseña algo que es muy valioso. Debemos estar continuamente receptivos a la palabra que proviene de Dios. Jesucristo decía, nada hago sin la dirección del Padre. Por eso es que se levantaba temprano y muchas veces en la noche quedaba allí inclinado en la presencia del Padre, buscando dirección de Dios para todo lo que Él debía realizar en su misión en la tierra. Necesitamos estar receptivos a la palabra que proviene de Dios, pero al mismo tiempo que ser receptivo a la palabra es muy importante estar dependientes del Espíritu Santo para ser enseñados y guiados. No se trata de lo que te diga un hombre natural y falible como el que estás mirando. Se trata de algo mucho mejor, y es la instrucción que viene en sabiduría del corazón del Padre, dada por el mismo Espíritu Santo al corazón del hombre. ¿Recuerdan aquel pasaje que vimos hace unos domingos atrás en Mateo capítulo 4, que nos habla de la tentación de Jesús? Lo que nos enseña allí la palabra es que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. No fue por una decisión personal. El Espíritu Santo lo motivó y lo impulsó. De tal manera que Él fue al desierto con un plan que ya Dios había establecido. Era importante que en su naturaleza humana Jesús probara la dimensión de la tentación, porque Él iba a ser constituido como sumo sacerdote para que cuando somos tentados, nosotros en la bendición de la victoria de Cristo podamos también ser victoriosos. Dios el Padre conocía de antemano. Cuando Jesús es llevado al desierto, conocía de antemano cuáles eran las intenciones de Satanás, del tentador. Por tanto, nada de lo que iba a pasar allí en el desierto estaba fuera del plan y propósito divino. Era parte de lo que dice Hebreos capítulo 5. Vamos a leerlo. Versículo 8. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. En los padecimientos hay propósito del cielo.
en esos padecimientos que Dios ha diseñado en su plan para que seamos perfeccionados como hijos, hay un propósito del cielo. Jesús fue allí al desierto con el respaldo y la bendición de Dios. No fue solo. Y aun cuando en su humanidad, donde estaba siendo tentado, él sintió debilidad, porque era verdaderamente hombre y había estado en un largo ayuno. Por lo tanto, su cuerpo físico tenía debilidad. Aun cuando en su humanidad sintió debilidad, estaba perfectamente equipado con las armas espirituales correctas. ¿Cuáles son esas? La presencia del Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo, en la presencia del Espíritu Santo, Jesús utilizaba la espada del Espíritu, su misma palabra. Y cuando el tentador decía esto, Jesús le respondía: escrito está, escrito está, escrito está. Las armas de nuestra milicia, dice Pablo, no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir, derribar fortalezas que el enemigo quiere levantar. Segunda de Corintios, capítulo 10. Miren lo que declara Pablo, esto que yo le estoy señalando. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, todavía no luchamos según la carne. Porque las armas de nuestra contienda, en otra versión dice nuestra milicia, de nuestro caminar con el Señor, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio, en sujeción a la obediencia de Cristo. Las armas de tu milicia y de mi milicia no son carnales. Son las armas poderosas del Dios vivo y verdadero, el cual venció y hoy nos entrega esa comisión de ser los que levantan las banderas de Jesucristo. En el desierto, a causa de la tentación, Dios demostró a los hombres, y este era el propósito, la impecabilidad de la ofrenda de Jesús el Cristo. Como bien dice el libro de Hebreos, capítulo 4 y versículo 15, tentado en todo, pero sin pecado. Mostrándonos así que la tentación no es pecado. El problema es cuando la tentación nos lleva a dar lugar a aquello que en nuestro interior promueve la acción que definitivamente va a traer como fruto el pecado. Por eso es tan importante estar dependiente de la palabra de Dios y sujetos a la voz del Espíritu. La obra de Cristo fue definitivamente manifestada en todo su poder y autoridad. Y dice Hebreos capítulo 2, versículo 18, pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados.
No te sientas solo cuando estás en medio de la tentación. Hay alguien que está al lado tuyo como poderoso gigante. Y ese es el que venció. Y está a tu favor y a mi favor. Para mostrarnos que en su poder y autoridad hay victoria que el Señor ha dispuesto para cada uno de sus hijos. Jesús venció todas las acechanzas. Jesús venció todo engaño, toda trampa, toda mentira que el mismo diablo y Satanás pueda de pronto utilizar como un elemento en el camino para desviarnos del plan y diseño de Dios. Jesús venció. Y eso lo hizo porque nunca se desvió de la palabra, nunca, ni a derecha ni a izquierda, mostrándonos el ejemplo de una completa obediencia a la voluntad del Padre. De la misma manera, somos cada uno de nosotros llamados a pelear la buena batalla. ¿De qué manera se hace esto? Permaneciendo unidos a Cristo, fortalecidos en el poder de sus fuerzas espirituales que obran a través del Espíritu Santo presente en tu vida y en mi vida, presente en la iglesia. El consejo de Dios es: no te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Proverbios capítulo 4, versículo 27. Vamos a mirar algunos textos que forman parte del consejo de Dios, el cual nos recuerda el valor que hay manifestado en la sabiduría de Dios. Y dice Proverbios 4:27, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Deuteronomio capítulo 28, versículo 14. Moisés sabe que no va a entrar a la tierra prometida. Dios se lo dijo. Y el que avisa no traiciona. Pero Moisés, con un corazón manso y humilde, asumió el lugar que le tocaba y buscó permanecer fiel a la obra de Dios. Y en ese testimonio, Dios le dice: recuerda a mi pueblo todo aquello que en la palabra ya ha sido manifestado, para que tengan allí el fundamento sólido en el cual puedan permanecer en mi presencia y ser bendecidos. Y Moisés empieza, Deuteronomio es repetición de la ley, empieza a repetir todo lo que Dios le había estado hablando a Israel en el desierto antes de que cruzara el río Jordán. Estaban todavía del otro lado. No habían puesto sus pies en la tierra prometida, la cual hoy Israel posee. Y cuando Moisés empieza a hablarle de las bendiciones de la obediencia, al final, en ese pasaje de Deuteronomio 28, versículo 1 al 13, al final, en el versículo 14, le dice de parte de Dios: no te desvíes de ninguna de las palabras que te ordeno hoy, ni a la derecha ni a la izquierda, para ir tras otros dioses y servirles. No te desvíes, no prestes atención a aquello que de pronto pueda aparecer ante tus ojos como algo que te llame la atención. Mírame a mí, le dice Dios,
Sigue enfocado en mi palabra. Presta atención al testimonio del corazón de Dios que viene en bendición al corazón del hombre. Josué, capítulo 1, versículo 7. Moisés ya había delegado el liderazgo. Dios lo llevó al monte y ahí se lo llevó, murió. Y ahora Josué toma el mando y en pleno conocimiento de la palabra que había sido declarada por Moisés, Dios ahora va a hablar al corazón de Josué. Y antes de que ellos crucen el Jordán, Dios le dice a Josué, capítulo 1, versículo 7, solamente, sé fuerte y muy valiente. Solamente recibe esta palabra de parte de Dios. Sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. Cuida, prestar atención todo lo que en el testimonio de la palabra ha sido revelado para tu bendición. Cuídate de ponerlo en práctica. No te desvíes de ella, ni a la derecha, ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Aleluya. Dios nos dice esta mañana, y con esto estoy terminando: no te desvíes, ni a derecha ni a izquierda. Dios nos habla personalmente. El Señor dice: permanece enfocado en Cristo y corre con paciencia la carrera de la fe, sin temor alguno, despojado de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Qué es el peso? Algo innecesario en nuestra vida. ¿Por qué preocuparnos por el mañana? Cuando el mañana nos llegó, cuando el corredor corre la carrera, lo hace con la ropa más liviana, aquella que le da agilidad, a fin de que no haya tropiezo y él pueda avanzar con energía, con vigor. Pues para eso se preparó. Y Jesús dice: despójate de todo peso. Hay cosas que de pronto asumimos en la vida como algo importante y en realidad es lo secundario, porque la prioridad tiene que ser esta: mira al Señor. Y conforme el Espíritu Santo empieza a guiarte, avanza con seguridad, no temas. Despójate de todo peso y del pecado que nos asedia. Hay versiones que dicen del pecado que nos rodea. Hay otras que dicen del pecado que nos envuelve. El pecado que está afuera, pero constantemente está allí, como una manifestación del acecho que viene del príncipe de las tinieblas, que busca desviar la atención en algo que no tendrá buen resultado en la vida. Por eso es que en la raíz etimológica de esa palabra que dice el pecado que nos asedia, lo que significa es lo que los otros días les explicaba: una trinchera cavada por el enemigo alrededor de tu vida, ¿a fin de qué? De poner tropiezo y caída. Pero Dios dice: yo he venido para que tengan vida en abundancia. Yo he venido para deshacer las obras del diablo. Mirando a Cristo podemos avanzar, corriendo la carrera de la fe con paciencia. Aleluya. Claro que va a haber padecimientos, claro que va a haber luchas,
Claro que van a haber situaciones difíciles y muchas veces parecerá que el cielo es de bronce, parecerá que no hay un rayo de luz que esté anunciando allí adelante una salida, pero confía en Dios, pues Él es el Señor de la vida, Él nunca fue vencido y si Él te prometió, puede descansar, pues su palabra es fiel, su promesa es verdad. Pon tu mirada en Cristo. Que Cristo tenga la centralidad en tu vida. Lo primero, la prioridad. Cristo tiene que ser lo central en tu corazón. Que su palabra ocupe el centro del corazón. La única fuente de salvación y de virtud y poder en la vida cristiana, la única fuente de salvación, virtud y poder en la vida cristiana está en Cristo y a favor de los redimidos, de aquellos que, como escuchábamos hoy, y el Señor nos recuerda en su palabra, permanecen anclados en el lugar del poder de la resurrección, el testimonio de la victoria de la cruz. Aleluya. Si necesitas luz, Cristo es el camino que te guía a la luz de la libertad. Si tienes hambre y sed espiritual, Cristo es el camino que te guía al lugar donde recibirás la provisión del cielo que no te va a defraudar. Te va a saciar completamente. Si necesitas encontrar la salida en el laberinto de la vida, donde quizás por decisiones equivocadas te has metido, Cristo es el camino a la puerta de la salvación. Si estás angustiado y afligido, Cristo es el camino que te conduce al reposo y la paz verdadera del alma. Aleluya. Fuimos creados por Dios. Le repito lo que le dije antes. Fuimos creados por Dios para vivir en Él y andar con Él en amistad, deleitándonos en su amor, en su gracia, en su comunión. Aleluya. Pero este hecho es realidad a través de la experiencia de la cruz, donde necesitamos volver vez tras vez, cada vez que en la sabiduría de Dios hemos encontrado la luz para reconocer que hemos equivocado el camino. Pecado es errar el blanco y muchas veces sucede porque equivocamos en las decisiones, pero Dios está aquí para darnos ánimo y esperanza y decirnos que si nos volvemos a Él por medio de la cruz, tenemos un rayo de luz glorioso que penetra hasta lo más profundo del alma, iluminando nuestra vida interior a fin de reconocer cuán grande es Él, cuán grande es su amor, cuán preciosa es su misericordia. Si estás allí en la cruz, recuerda rendir tu vida entera a Él, sin reservas. Abre todas las puertas de los distintos espacios de tu alma. Que el Señor pueda penetrar en tu mente. Que el Señor pueda penetrar allí en el lugar donde has reservado tus sentimientos, tus anhelos, tus sueños.
Que el Señor pueda penetrar en ese espacio que te pertenece exclusivamente, que es la voluntad. Y definitivamente puedas encontrar que el testimonio de Dios ha venido a tu encuentro para enseñarnos que aún hay esperanza. Cristo Jesús es la vida. Cuando vamos a la cruz, en la misma medida en que morimos a nosotros mismos, así también la vida de Cristo viene con poder en nuestras vidas y nos lleva a experimentar cuán hermosa es su presencia, en donde su gracia nos fortalece y en donde podemos disfrutar de la comunión del Espíritu Santo que alegra nuestro corazón. Aleluya. Señor, te doy gracias por tu palabra. Yo te ruego, Dios, unido con tu iglesia, Señor, vamos a tu altar para clamarte a ti, oh Dios. Ven, Señor, ven con tu poder, ven, Señor, con tu autoridad, ven, Señor, con tu magnífico amor. Abrázanos, oh Dios. Levántanos, danos valor para seguir adelante, poniendo nuestra mirada en ti. Enséñanos, Padre, a ser sensibles a la voz, la cual tu Espíritu Santo trae a nuestro corazón para guiarnos y enseñarnos. Es la palabra en la cual tú, Señor, nos bendices. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos, Padre, a permanecer firmes en ti y no desviarnos ni a derecha ni a izquierda. En el nombre de Jesús oramos a ti, Padre, y descansamos en la provisión que tú tienes a favor de cada uno de tus hijos para mostrarnos, oh Dios, tu bendición y tu victoria. Aleluya. En el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús.